Rescindir el contrato, resolver el contrato, anular el contrato. Pueden sonarnos iguales, ¿verdad? Bueno, vamos a dedicar unos cortos minutos a tratar de concentrar una pequeña explicación para que te ayude a comprender sus más notorias diferencias, para que así puedas ser más consciente, mientras celebras un contrato, de las consecuencias que podrían devenir. En primer lugar, ¿qué es un contrato? Un contrato es un tipo de acto jurídico, celebrado por dos o más partes que consienten para constituir, modificar o extinguir obligaciones sobre ellas. En términos del doctor de la Puente y Lavalle, un reconocido abogado peruano, el concepto del contrato es la declaración conjunta de la voluntad común de dos o más partes que, por permitir el ordenamiento jurídico, tiene por efecto crear, regular, modificar o extinguir entre sí obligaciones lícitas de carácter patrimonial. En segundo lugar, ¿qué elementos necesarios deben existir en un contrato y con qué características? Deben existir sujetos o partes. Debe existir un objeto del contrato, es decir, la relación jurídica obligacional creada por él. Debe existir una causa o finalidad, la razón del porqué de su celebración. Debe conllevar una formalidad. Y finalmente, debe existir una manifestación de voluntad o el consentimiento de las partes. ¿Y cómo deben ser esos elementos que decimos necesarios? Los sujetos, las partes, deben ser jurídicamente capaces. Por ejemplo, un niño no puede en principio contratar, salvo aspectos de su vida diaria, de su vida ordinaria. El objeto, es decir, la relación jurídica que se pretende crear, debe ser lícito y jurídicamente posible. El contenido de esa relación jurídica creada o que se pretende crear debe ser física y jurídicamente posible. La causa, la finalidad, la razón del porqué de la celebración del contrato debe ser lícita. La formalidad, si es que ésta es exigida, debe ser cumplida. Y la manifestación de voluntad debe ser consciente, indubitable y sin vicios. Entonces, entrando al asunto inicial, hay tres planos de análisis que podemos evaluar o que se deben evaluar: la existencia, la validez y la eficacia del contrato. Sobre los dos primeros planos, la existencia y la validez están íntimamente ligadas entre sí, por lo que las vamos a aglutinar en esta pequeña alocución. Un contrato es inválido cuando hay algún error o alguna falencia en sus elementos, en los elementos que mencionábamos antes. Entonces, el contrato es inexistente o nulo si falta alguno de los elementos, si su objeto es jurídicamente imposible o ilícito, si la finalidad es ilícita, si no cumple la formalidad y ésta es imperativa, si la ley lo indica o si atenta contra el orden público o las buenas costumbres. Y por contra, un contrato es válido si están presentes todos sus elementos y todos ellos cumplen con sus propias condiciones. Sobre el tercer plano, la eficacia. El contrato es eficaz si es capaz de producir los efectos que por ley de él se esperan, esto es, la constitución, modificación o extinción de obligaciones. Caso contrario, se califica como ineficaz. Así pues, los contratos nulos son ineficaces, no tienen efectos. Un juez declarará su nulidad y esta nulidad operará con efectos retroactivos. Los contratos válidos sí producen efectos, son eficaces. Los válidos, pasado un tiempo, durante la fase en la que se llevan a cabo las prestaciones propias de las obligaciones por ellos creadas, pueden llegar a perder su eficacia por dos figuras: la resolución y la rescisión. La causa de estas es diversa. Puede ser el incumplimiento de alguna obligación, el mutuo disenso entre las partes, la existencia de una lesión en perjuicio de una de las partes, etc. Entonces, la rescisión aniquila los efectos del contrato desde su mismo nacimiento. Por tanto, toda prestación que se hubiera realizado en cumplimiento de las obligaciones deberá ser restituida. Por contra, la resolución aniquila los efectos del contrato que pervivan en el momento de su invocación. Y solo si esta resolución se da por efecto de un incumplimiento de obligaciones, podría exigirse una indemnización en calidad de resarcimiento por el daño causado por no continuar con las prestaciones. Es relevante pensar que cuando operan la resolución, la rescisión o se declara la nulidad o inexistencia de un contrato, puede ser que terceras personas hayan adquirido en su esfera jurídica ciertos derechos devenidos de esas obligaciones que habían sido creadas por ese contrato. La ley ya prevé esto y refiere que cuando se da la resolución o se da la rescisión, los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe son preservados. Y cuando opera la declaración de nulidad o de inexistencia del contrato,
Se preservarán los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe y de manera onerosa. Por todo lo anterior, vemos que resulta interesante y eficiente celebrar contratos bien estructurados, completos y especialmente acordes con las necesidades y situación de las partes.